Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este sábado neurocientífico. Les recuerdo que tengan sus micrófonos apagados y si surge cualquier duda, lo dejan en los comentarios de la plataforma de la página. Los dejo con la ponente de esta ocasión. Les voy a presentar mi pantalla. Listo, ¿se ve bien? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Cristina Bautista Ramírez. Soy alumna de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, hoy el propósito de esta charla es hablarles sobre las aplicaciones que tiene la carrera que yo estudio sobre la neurociencia. Y bueno, básicamente esto es una introducción a los avances, a las investigaciones que ha ido desarrollando la neurociencia conductual. Y bueno, para comenzar a conocer el estas investigaciones, vamos a comenzar por las primeras que hubo tanto en la neurociencia como en el estudio de la conducta, es decir, vamos a estudiarlas de manera individual y posteriormente pues vamos a analizar un poco aquellos puntos de estudio en los que estas dos disciplinas pues comienzan a cruzarse. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta ¿qué es la neurociencia conductual? Y seguramente ya han escuchado hablar de esta disciplina, solo que algunas veces pues la encontramos con diferentes nombres, ya sea psicología fisiológica o neurociencia comportamental, biopsicología, y en la facultad en la que estudio pues la conocemos como bases biológicas de la conducta. Sin embargo, sea el nombre que sea el que se le dé a esta disciplina, pues tiene el mismo objetivo, ¿no? Que, bueno, básicamente es estudiar y comprender, obviamente, el comportamiento animal y las bases biológicas de este mismo. Y bueno, como bien lo sabemos, la psicología fisiológica en sus épocas pasadas hace énfasis en todos aquellos enfoques y técnicas que estén inclinadas al localizacionismo. Como bien sabemos, el estudio de esta disciplina utilizaba técnicas como lesionar cierta parte del cerebro para ver las implicaciones, las deficiencias que éste causaba, o también utilizaban técnicas como la estimulación eléctrica de puntos específicos del cerebro y de igual forma utilizaban el registro electrofisiológico. Sin embargo, conforme avanza el tiempo y bueno, la ciencia evoluciona, el estudio de la neurociencia conductual pues no solamente em, incluye los puntos que anteriormente dije, sino que también incluye factores genéticos, hormonales, neuroquímicos. Trata de encontrar las bases neuroanatómicas de algunos procesos psicológicos. Estudia también desde todo lo que son los efectos de las drogas a nivel neurológico. También incluye todo aquel proceso de desarrollo del cerebro, tiene muy en cuenta los factores ambientales y bueno, cabe mencionar que todo lo que acabo de mencionar no es ajeno al sistema nervioso, sino que de hecho actúa a través de este mismo, por lo que todas mm, todas las variables, todos los temas que acabo de mencionar, pues son asuntos o son
puntos de estudio para la neurociencia del comportamiento. Y bueno, vamos a comenzar tratando de explicar la interacción entre la neurociencia y la psicología y vamos a comenzar desde una limitada revisión teórica que les presento en esta diapositiva, en donde vamos a ver realmente muy poquitos autores am, que han dado a conocer aportaciones o que han hecho aportaciones a una de las dos disciplinas y que sin embargo, pues sin querer, han proporcionado herramientas para ambas. El primer personaje que les presento, bueno, pues es William Wundt, quien tenía como principal objetivo introducir el enfoque experimental a todas aquellas cuestiones de psicología. Es justamente por esto que en 1879, pues, Wundt desarrolla o funda el primer laboratorio científico de psicología. Su propósito más que nada era encontrar métodos experimentales que permitieran conocer y entender los procesos psicológicos, y ya fuera memoria, lenguaje, atención, la actividad de un organismo en sí. Y bueno, este fue un gran reto debido a que durante la época en la que comenzó a desarrollar o a agregar el componente de ciencia a la psicología, pues también aparecían otras teorías en el campo de la psicología, como fue el psicoanálisis, que bueno, esta teoría se, se vio muy marcada por el uso de aquellos métodos como la introspección, la hipnosis, la lectura de los sueños. Entonces, bueno, tenían un componente bastante subjetivo y bueno, Wundt trataba de derribar todas esas teorías del comportamiento humano. Y bueno, justamente él desarrolla, bueno, el primer laboratorio científico en Alemania, a diferencia del siguiente autor que también desarrolla o funda un laboratorio científico, pero él lo funda en Estados Unidos. Y bueno, él es William James, quien en su libro de los principios de psicología, bueno, trataba de estudiar la psicología de manera científica y bueno, él hacía énfasis en que se estudiara tal como se hacía o tal como se estudiaba la fisiología. Durante la aparición de estos dos personajes, bueno, aparecen otros descubrimientos muchísimo muy importantes en el campo de la neurociencia y de la psicología, como lo fue el descubrimiento del encefalograma humano. También comenzaron a, a aparecer las primeras aplicaciones del método de investigación animal y bueno, otras técnicas experimentales importantes en la neurociencia, las cuales fueron, por ejemplo, la ablación y la estimulación eléctrica. Asimismo, pues cabe mencionar la importancia que tuvo el desarrollo de de la neuroanatomía descriptiva por Santiago Ramón y Cajal. Y justamente teniendo como bases estos descubrimientos, pues aparece Carl Lashley, quien en 1929 comienza a estudiar algunos mecanismos del aprendizaje, algunos mecanismos cerebrales del aprendizaje. Y bueno, Lashley trabaja en conjunto con John Watson. John Watson va a ser importantísimo para nosotros debido a que, bueno, es quien comienza a desarrollar las nociones de conductismo. Y justamente por esta interacción entre estos dos personajes, pues Lashley, el estudio sobre el aprendizaje que hace, pues lo hace bastante influenciado por dos ideas. La primera, la que es encontrar una localización exacta de las actividades o de los procesos psicológicos, y la segunda, que, bueno, sus ideas sobre el aprendizaje estaban plenamente influenciadas por el conductismo que Watson comenzaba a desarrollar. Y justamente, aunque Watson introduce este componente de ciencia a la psicología, es tratando de dejar de lado pues todo lo fisiológico. Vamos a comenzar con quien viene a asentar
las bases de conductismo con su teoría del aprendizaje por condicionamiento clásico, que es Iván Pavlov. Y bueno, eh, él, él describe el conductismo clásico como el emparejamiento de dos estímulos. Quiero pensar que han oído alguna vez el experimento que realizó Iván Pavlov con los perros que salivaban al mirar un trozo de carne. Y bueno, para que ocurra este emparejamiento entre dos estímulos, debe de existir, pues como ya lo mencioné, dos estímulos. El primero, que vendría a ser el estímulo condicionado, como una luz o un tono. Bueno, se elige principalmente porque como aparece aquí arriba, bueno, el estímulo condicionado tiene un componente neutro, es decir, no causa ninguna respuesta, no causa respuesta alguna o no causa una respuesta parecida a la que se va a aprender, como es en este ejemplo, pues la salivación. El hecho de que un perro escuche campanas, pues no lo va a hacer salivar de inmediato. Y bueno, el otro estímulo que se empareja con este mismo, bueno, pues es el estímulo incondicionado. Este puede ser comida, por ejemplo, y se elige normalmente pues porque produce la respuesta que se va a aprender. En este caso, pues la salivación. Y bueno, la respuesta que el estímulo incondicionado produce, pues tiende a llamarse respuesta incondicionada. Am, Esta respuesta incondicionada, como lo es la salivación, pues es una respuesta innata, no tiene ningún componente de aprendizaje, es decir, no pasó em, por ningún proceso de aprendizaje. Y bueno, justamente el condicionamiento clásico trata sobre que al emparejarse repetidamente o al presentarse repetidamente el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, bueno, pues gradualmente el estímulo condicionado va, va a producir la respuesta incondicionada o al menos una respuesta parecida a la incondicionada. Y justamente la respuesta que surge del emparejamiento de estos dos estímulos, bueno, pues toma el nombre de respuesta condicionada. Y bueno, em, una forma en la que pudiese tener una explicación del condicionamiento clásico, bueno, es que el estímulo condicionado, el emparejamiento que tienen estos dos estímulos, pues causa que el estímulo condicionado sea una señal para el estímulo incondicionado. Es decir, si por ejemplo el sonido de las campanas se produce repetidamente antes de la presentación del trozo de carne, pues bueno, el hecho de que posteriormente se presente solo el sonido de las campanas va a hacer que el animal salive. Y bueno, esto podría ser más o menos a manera de conclusión. Se podría decir que el condicionamiento clásico, pues podría ser la forma en la que un animal predice un evento. Y durante muchos años el estudio del condicionamiento clásico se vio bastante dirigido hacia el intervalo que ocurría entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Y también, bueno, se creía que el hecho de que funcionara el condicionamiento clásico dependía justamente de este intervalo de tiempo entre el emparejamiento de ambos. Y también se pensaba que la fuerza de la asociación que se hiciera, bueno, la fuerza que tuviera la respuesta condicionada, dependía del número de emparejamientos de estos dos estímulos. Es decir, a más emparejamientos, pues mayor asociación. Sin embargo, bueno, como comento, el estudio de este proceso, de este procedimiento, pues se ha estudiado em, bastante y han aparecido pruebas que nos demuestran que el condicionamiento clásico no se explica solamente como el hecho de que dos eventos o dos estímulos se produzcan uno tras otro.
sino que se llega a la conclusión de que el condicionamiento clásico prueba que todos los animales son capaces de condicionarse asociativamente o de aprender por asociación desde desde las moscas o los caracoles hasta los humanos. Y bueno, este condicionamiento clásico le permite a los animales distinguir los acontecimientos que ocurren de forma fiable y cuáles pueden repetirse, que solo aquellos que se asocian de forma aleatoria o de manera espontánea. Y me gustaría decir en este momento que quizá este es el punto en donde surge el estudio científico de la conducta humana y bueno, se va dejando de lado las teorías como el psicoanálisis, que están basadas en lo subjetivo, y comienza a verse la conducta humana como con cierto componente objetivo. Tal vez el trabajo que realiza Iván Pavlov, pues es el más importante que contribuye a la neurociencia conductual, ya que, bueno, pues Pavlov desarrolló o comenzó a ampliar la investigación dentro de las respuestas condicionadas. Y bueno, Pavlov argumentaba de hecho que la mente podía comprenderse por el análisis de estos reflejos aprendidos. Em, y si se encontraba la relación entre sus bases cerebrales, pues él comentaba que de hecho eso nos hacía comprender la conducta como un todo. Y bueno, si bien sabemos, Pavlov trabajaba con salivación, pero bueno, no es el único estudio sobre condicionamiento clásico, también se estudiaba otra clase de respuestas como algunos reflejos de los músculos esqueléticos o algunas respuestas oculares y se iba de respuestas simples a respuestas más complejas como fue el condicionamiento del miedo. Y una de las explicaciones de condicionamiento clásico que se realizaron con otras especies, pues fue la que realizó Kandel en una aplicia californiana. Y bueno, más que nada con este ejemplo voy a tratar de relatar lo que Kandel nos explica como funcionamiento neurológico del condicionamiento clásico. Bueno, pues para conocer este ejemplo, lo que Kandel hacía, bueno, fue el condicionamiento del reflejo de retracción de branquia de la aplicia. Y bueno, para empezar, Kandel utilizó como estímulo incondicionado un choque eléctrico que aplicaba a la colita de la aplicia. Este choque eléctrico, bueno, pues generaba de manera automática el que se retrajera la branquia de la aplicia. Como quien dice, bueno, el estímulo incondicionado, pues de manera inmediata hacía que apareciera la respuesta incondicionada. Y bueno, por otro lado, utilizó el estímulo condicionado, que también era una estimulación muy ligera en la base del manto. Y bueno, este estímulo en sí, por sí solo, no causaba ninguna retirada de la branquia, no causaba absolutamente nada. Sin embargo, tras varios emparejamientos entre estos dos estímulos, con el paso del tiempo, el resultado vendría a ser que con el simple hecho de estimular ligeramente la base del manto, se aparecería lo que es la respuesta condicionada, que también vendría a ser una retirada de la branquia. Y bueno, para Kandel, el condicionamiento clásico se explicaba de la siguiente manera. Él decía que durante este condicionamiento, las interneuronas recibían las señales tanto de las neuronas sensoriales de la base del manto como de la colita al ser estimuladas por ambos estímulos. Y que justamente estas neuronas, al reunir todo el potencial de acción necesario, pues bueno, pasaban a ser un estímulo importante o llegaban a hacer sinapsis
con las neuronas motoras. Y bueno, ¿cómo ocurría este proceso? Pues básicamente se daba gracias a que aparecía en este punto un incremento de liberación de serotonina, y esta liberación de serotonina, bueno, pues daba como resultado una liberación de glutamato en la neurona sensorial que hacía que se estableciera exactamente la sinapsis con la neurona motora. Y de esta manera, bueno, pues se terminaba el ciclo en el que, bueno, aparecía la retirada de la branquia. Y para tener mayor claridad, bueno, Candel utilizaba el término de facilitación sináptica, que más que nada es un término utilizado por la comunicación neuronal, que básicamente lo que nos permite comprender es que existe un incremento en la amplitud de los potenciales postsinápticos, es decir, de las neuronas motoras. Y la respuesta va a depender de qué tanta facilitación sináptica exista. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que al depender de la magnitud de la facilitación sináptica, las neuronas sensoriales eh, deben de tener bastante actividad, deben de ser impulsos muy altos para que la neurona motora reciba el mensaje. Y bueno, justamente um, para Candel esto no resolvía la pregunta primordial, que era cómo el estímulo condicionado termina evocando la respuesta condicionada después de terminado el condicionamiento clásico. Es decir, cómo el estímulo en la base del manto termina evocando a la respuesta condicionada cuando antes no lo hacía. Y bueno, él nos propone este pequeño procedimiento de cambios bioquímicos que podrían indicar que así ocurre. Para empezar, nos comenta que el impulso que representa el estímulo condicionado, bueno, pues abre algunos canales de calcio que generan la activación de una enzima. Y justamente al momento en el que el estímulo incondicionado se genera, este activa los receptores serotoninérgicos que se encuentran acoplados a la enzima que el estímulo condicionado activó. Y bueno, esta enzima actúa como detector de tanto del estímulo incondicionado como del estímulo condicionado. Y finalmente se genera una señal retrógrada desde la neurona motora que le indica a la célula que le indica que la célula postsináptica pues se ha activado por el estímulo incondicionado de manera adecuada, y esto permite que la transmisión se sostenga en el tiempo. Este último punto más bien quiere decir, o pienso que podría explicar en la clase de memoria que se guarda celularmente, neuronalmente, y en este caso, bueno, al conocer que el estímulo condicionado también causa la respuesta, pues comienza a memorizarse este mismo procedimiento y de esta manera se busca la respuesta condicionada. Y bueno, hasta este punto comprendemos más o menos que las teorías del aprendizaje de la psicología, pues no solamente se quedan como estancadas en el estudio, desde el estudio de la psicología, sino que también la neurociencia la retoma. Y cabe destacar que este no es el único paradigma sobre el aprendizaje asociativo, sino que también, bueno, existen otros paradigmas como lo es el condicionamiento operante que se formula por Skinner, que bueno, esto es muy relevante debido a que las ideas de Skinner pues son totalmente coherentes con las ideas de la neurociencia conductual. Para Skinner, el estudio del comportamiento y el estudio del cerebro humano pues no son ajenos. Y en su libro de la conducta de los organismos, publicado en 1938, pues defiende justamente eso y demuestra que los ideales comportamentales pues no se anteponen al desarrollo de la neurociencia. Justamente uno de eh,
supuestos era proponer que se establecieran leyes conductuales para que después se exploraran sus bases neuroanatómicas. Y bueno, justamente es lo que hacen sus trabajos, que bueno, lejos de entorpecer o de dificultar el estudio del sistema nervioso, pues colaboran ampliamente en su desarrollo. Y veremos algunos componentes que van a explicarse desde la neurociencia, pero ya con bases comportamentales. Más adelante, claro. Antes me gustaría que comprendiéramos un poco sobre la teoría del aprendizaje de Skinner, que, bueno, comienza a desarrollarse por Thorndike con el aprendizaje instrumental y termina denominándose condicionamiento operante cuando Skinner lo estudia, aunque también tiene otros nombres como aprendizaje por ensayo y error. Y bueno, es sencillo distinguirlo o pensar en una situación de condicionamiento operante. Justamente el video que les presento a continuación, pues es un ejemplo de condicionamiento operante. Y como vemos, bueno, estas palomas fueron colocadas en una caja operante en la que, bueno, como vemos en esta parte inferior aparece un agujerito que es donde se le provee de comida al animal em, por hacer cualquier acción. En este caso, las palomas pues son recompensadas por golpear con su pico o picotear la pelota de ping pong. Y bueno, eh, al ponerlas por primera vez en este espacio, las palomas no van a saber en sí qué hacer, pero ya sea de manera aleatoria o espontánea, la paloma tarde que temprano va a picotear la pelota de ping pong. Y bueno, si esto ocurre y de manera inmediata se le ofrece un reforzador, en este ejemplo, comidita para las palomas, bueno, pues el animal puede em, volver a picotear la pelota de ping pong y va a comenzar de manera más frecuente a picotearla. Entonces, se podría decir que el animal ha aprendido que entre todos sus comportamientos, ya sea dar la vuelta, o picotear la mesa, o picotear la pared, o aletear, el único comportamiento que va seguido de la comida, pues es el de picotear la bola de ping pong. Y justamente con esta información es muy probable que la paloma vuelva a picotear la pelota cada vez que quiera, de que tenga hambre, por ejemplo. Y bueno, para que quede más claro, pues vamos a ver el video. Y bueno, justamente como ejemplo, voy a hablar sobre el rol de la dopamina en el reforzamiento y vamos a tener la oportunidad de comprender lo que Skinner nos proponía, que era el establecimiento de leyes para después explorarse las bases neuroanatómicas. En este caso, pues como les comento, el rol de la dopamina en el reforzamiento va a ser uno de nuestros ejemplos. Y bueno, algunos estudios nos han demostrado que el aprendizaje asociativo se relaciona con una mayor liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y justamente en la existencia de métodos neuroquímicos que permiten estudiar el comportamiento al mismo tiempo al que se estudia la actividad de los neurotransmisores, pues nos han permitido llegar a esta conclusión. En el estudio que voy a mencionarles a continuación, bueno, se estudia el comportamiento del palanqueo y los niveles de dopamina extracelular en el accumbens bajo tres programas de reforzamiento.
El primero es un programa de reforzamiento de respuesta fija 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el, se le va a dar un estímulo reforzador al organismo cada que palanquee. Y los siguientes programas de reforzamiento pues fueron con base en diferentes números, diferentes tasas de palanqueo. El segundo programa fue a 5 respuestas. ¿Esto qué quiere decir? Pues cada 5 respuestas el animal va a recibir un estímulo reforzador, ya fuera comida o lo que fuera. El siguiente programa fue a 30 respuestas y el último fue a 120. Y bueno, en cada programa de reforzamiento se medía el nivel de liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y bueno, las conclusiones o los resultados a los que se llegaron fueron que eh, la presión a la palanca de cada una de las ratas de los 3 programas operantes aumentaba el nivel de dopamina extracelular eh, a mayor tasa de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, también es importante mencionar que hubo un grupo control que fue privado de alimentos y bueno, que durante las comparaciones entre grupos, pues las ratas de los 3 programas operantes pues mostraron un aumento significativo en comparación a este grupo control. Y durante estos 3 programas, los aumentos de dopamina extracelular registrados pues estaban más que nada relacionados a la tasa de respuesta de palanqueo antes que al hecho de recibir muchos o pocos reforzadores. Es decir, no importaba si se le daba poca comida o se le daba mucha comida, la respuesta, los niveles de dopamina no aumentaban con respecto a eso, sino que aumentaban con respecto a cuántas veces palanqueaban. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el grupo de ratas que tenía un programa de reforzamiento fijo a 120 respuestas, pues tuvo muchísimos más niveles de dopamina extracelular. Y bueno, como les comento, es un ejemplo de los descubrimientos que estas dos disciplinas hacen en conjunto. Para finalizar prácticamente esta parte de los dos condicionamientos, me gustaría establecer algunas diferencias entre ellos. Y el primero, que sería en el condicionamiento clásico, cabe destacar que la formación de la relación predictiva en este condicionamiento es entre dos estímulos, a diferencia de lo que ocurre en el condicionamiento operante, que la relación predictiva que se forma es entre una acción y una consecuencia. Y también, bueno, el hecho de que el condicionamiento clásico, más que nada, prueba que existe una respuesta de un reflejo a un estímulo, en este caso el incondicionado y el condicionado. Y bueno, a diferencia del condicionamiento operante, que prueba que el condicionamiento eh, o que el comportamiento operante es emitido en lugar de provocado. Y bueno, justamente me gustaría terminar con la ley del efecto, que los psicólogos consideramos que la ley del efecto rige el comportamiento voluntario. ¿Y de qué trata esta ley del efecto? Bueno, pues las acciones que tienden a ser recompensadas, pues van a repetirse con mayor frecuencia, a diferencia de aquellas acciones que se realizan y que tienen como consecuencia, pues, algún elemento desagradable. Estas acciones últimas, pues, tienden a no repetirse. Y bueno, aunque tienen diferencias, estos dos conductismos, bueno, estos dos condicionamientos, también son muy similares y también podrían tener los mismos mecanismos neuronales y podrían estudiarse algunos elementos em, iguales o algunos elementos que están en ambos condicionamientos, como lo es el tiempo entre ambas, tanto en el estímulo condicionado como en el incondicionado, o en, en la aportación del reforzador después de tener una acción. Y, por ejemplo, bueno, en el condicionamiento operante, si el reforzador se retrasa bastante, eh,
después de hacer la acción operante, bueno, generalmente este condicionamiento se debilita o de plano no se produce. Y de manera similar en el condicionamiento clásico, en donde si el intervalo entre ambos estímulos es muy largo, pues no se genera una respuesta. Justamente algo sobre lo que me gustaría hablar es la extinción. Bueno, este proceso llamado extinción se va a denominar así, va a ocurrir si la probabilidad de que ocurra una respuesta condicionada disminuye cuando el estímulo condicionado se presenta repetidamente sin el estímulo incondicionado. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos como ejemplo esta imagen que está aquí a su izquierda o derecha. Bueno, digamos que este es Pavlovcito. Me parece el proceso de extinción vendría a ser justamente este. Pavlovcito no tiene ningún estímulo incondicionado en su mano izquierda. ¿Qué pasa si solamente presenta la campana al perro, queriendo que el perro salive, pero la presenta sin ningún estímulo incondicionado? Bueno, pues va a pasar justamente lo que estos autores investigan con bastante frecuencia, que es el proceso de extinción. El perro, al no asociar la campana con comida, por ejemplo, pues va a dejar de salivar, se va a extinguir la conducta de salivar. Estos, los siguientes estudios de los que voy a hablarle, pues de los que voy a hablarles, son prueba de lo que nos hablaba Skinner, que se necesita establecer leyes conductuales que den paso a descubrimientos neuronales. En este caso, pues utilizamos la extinción pavloviana. El primer estudio del que les hablaré fue la investigación que se realizó en el papel de los receptores NMDA en la extinción. Y bueno, esto se explicaba debido a que existía la posibilidad de que estos receptores influyeran en el nivel de activación al presentarse los dos estímulos, al presentarse el estímulo incondicionado. Y los resultados que arrojaba esta investigación, principalmente concluían que, o relacionaban, mejor dicho, la activación del receptor NMDA con la plasticidad neuronal. Y justamente decían que la plasticidad neuronal pues era explicación o que la plasticidad neuronal regulaba la extinción. Sin embargo, bueno, conforme avanzan los estudios comportamentales, pues estos piden análisis neuronales muchísimo más profundos que les permiten pues tener mayores pruebas de validez científica. Un ejemplo de lo que les acabo de mencionar es la investigación sobre el GABA justamente en el estudio de la extinción pavloviana, en el que se demostraba que este sistema de transmisión GABAérgico era relevante para la extinción debido a que estos neurotransmisores ejercían cierta influencia inhibitoria en otras neuronas y de esta manera se instalaba el enlace inhibitorio entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Sin embargo, esta no es una afirmación que pudiese darse a la ligera. Se necesitaría tener bastante investigación por detrás que estableciera si estas neuronas que codifican los estímulos incondicionados son el objetivo de los efectos del GABA. Entonces, bueno, pues solamente es como una teoría, una hipótesis muy locochona. Y bueno, finalmente voy a hablarles un poco sobre otras formas de fomentar la investigación en estas dos disciplinas y vendría a ser el estudio de la atención y en cuanto al condicionamiento clásico y operante, pues estudiar los componentes sensoriales y afectivos de dichas asociaciones. La atención era un factor
es un factor bastante relevante en el aprendizaje asociativo. Si se llegara a descubrir, por ejemplo, el centro neuroanatómico de la atención, bueno, pues imaginen, eso sería muy útil para otras investigaciones, ¿no? Y bueno, como todos los autores de estas investigaciones concluían, bueno, pues el estudio de la extinción es muy joven, aún sigue explorándose y se explora desde lo psicológico y desde lo neurológico. Y bueno, realmente el reto no es como que comprender de manera individual este procedimiento de extinción, sino el reto estaría en integrar estas dos visiones de un mismo fenómeno. Bueno, finalmente vamos a hablar un poco sobre las aportaciones que hacen los modelos del análisis experimental de la conducta en neurociencias. El análisis experimental de la conducta, pues también es una rama de la psicología científica que, bueno, pone a disposición de las neurociencias todas las herramientas que pueda, todas las herramientas que les sirvan. Y bueno, por este lado del análisis experimental de la conducta, podríamos decir que al menos esta parte de la psicología estudia los procesos los procesos psicológicos bajo la experimentación. Eh, este, este estudio, bueno, pues utiliza una experimentación rigurosa, sistemática, y justamente esta parte de la psicología, pues es la que produce resultados que son sistemáticos, que se replican y que pueden establecerse de manera general entre todas las especies. Y justo como les mencionaba hace un rato, el condicionamiento clásico puede hacerse desde lombrices, moscas, caracoles, hasta seres humanos. Es bastante generalizable. Y bueno, uno de los primeros modelos que podría ser de interés para las neurociencias, ojo, no como objeto de experimentación, sino como variable dependiente que apoye otros estudios o que apoye otras experimentaciones. Pues bueno, el primero vendría a ser la adquisición de demora. Bueno, este programa más que nada permite conocer o aprender un poco sobre estos aprendizajes asociativos y sobre la memoria que estos implican. Otro modelo vendría a ser la elección bajo programas concurrentes. En este modelo experimental que utiliza la EC, bueno, el organismo se pone en operante libre y se le dan dos opciones de respuesta. Y bueno, bajo la mira de las neurociencias, pues podría ser útil para estudiar la adaptación de los sujetos al medio ambiente eh, bajo proceso, bajo, sí, bajo decisiones, bajo toma de decisiones. Y el último vendrían a ser los programas de intervalo fijo, en los que básicamente se podrían estudiar desde las neurociencias los procesos de discriminación temporal. Estos procedimientos que les comento, pues son solo 3 ejemplos de muchísimos que hay y que podrían utilizarse en el estudio de las neurociencias. Más que nada, yo esperaría que esta charla sirva para interesar a los neurocientíficos o a los aficionados a las neurociencias a interesarse por esta parte del comportamiento, ¿no? Como al legado de Skinner, al legado de Pavlov y todos ellos. Y bueno, que se, se puedan utilizar o que, no sé, se apliquen a emplear todos estos métodos en el desarrollo pues de la disciplina, ya sean las neurociencias o la psicología, pero bueno, hacer investigación científica debe ser muy importante en estas dos ramas. Y bueno, ya para terminar, solamente me gustaría dar un poco
de relevancia a los desarrollos que se hacen en genética, en psicología científica, en neurociencias y en muchísimas otras ramas que, bueno, han aportado a explorar y a conocer el campo de la conducta que si lo piensan o no lo piensan, pues es bastante complejo. Y bueno, bien sabemos ahora que la neurociencia del comportamiento tiene muchísimo tiempo preguntándose por los fundamentos de comportamiento y también sabemos que la neurociencia del comportamiento ha desarrollado enfoques que traten de contestar a estas preguntas. Sin embargo, pues, aunque querramos conocer las respuestas a estas preguntas, existen muchísimos impedimentos, ya sean teóricos, prácticos, muchísimos. Teóricos en el sentido en el que, como comentaba hace un rato, bueno, la concepción dualista a veces está muy impregnada en las creencias científicas y bueno, eso priva de explorar ambos campos de manera satisfactoria, ¿no? Y bueno, también existen muchos impedimentos prácticos. Me gustaría cerrar ya mi charla como parte de mi vocación o parte de ser estudiante de psicología. Me gustaría ya darles un cierre dándoles a conocer algunas de las diferentes pseudociencias que existen en el campo de la psicología, que me parece que es importante que nosotros como psicólogos pues comencemos a derrocarlas. Y bueno, algunas de ellas, más bien dicho, estas son las terapias que no se encuentran basadas en evidencia científica. Algunas de ellas pues están aquí escritas en la diapositiva, como son las constelaciones familiares, el coaching, flores de Bach, parapsicología, la grafología, el, el PNL, la terapia de regresión. Bueno, más que nada esta diapositiva está como de difusión y justamente es a lo que les invito a, bueno, a hacer una difusión correcta, muy cautelosa de los contenidos científicos que llegasen a estar en sus manos. Y bueno, eso vendría a ser todo por esta ocasión en mi charla. Espero que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo, pues trataré de contestarla. Muchas gracias, Cristina, por la práctica, muy buena. Bueno, si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat. Vamos a dar un poquito de tiempo para que las vayan pensando. Bueno, hay preguntas. Nos veremos el próximo sábado con el tema de cultivo in vitro de neuronas. Muchas gracias por habernos acompañado y adiós. Una pregunta, lo que pasa es que no encontré la forma de poner en el chat la pregunta. No sé si puedo hacerlo por voz. Sí, está bien. Por supuesto. Lo que pasa es que apenas me enteré de esta charla y la verdad justo estoy tocando este tema en otros grupos. Esto saldrá la charla completa, la puedo abordar en otro espacio, es decir, estará en YouTube o algo así. Sí, la vamos a subir a YouTube el día de mañana. Nos puedes buscar como Neurociencias de Cajal ahí en YouTube y ahí la vamos a resubir. Genial. Y lo otro, justo para desarrollar estos
procesos científicos. ¿Hay alguna manera de colaborar en algunas inquietudes justo en los temas de condicionamiento operante y que sumen desde la psicología científica? Es decir, ¿hay algún tipo de red o grupo donde se puedan trabajar eso y se sigan sumando trabajos? Porque esto, va para largo, es mucha información y la verdad es de que, pues, a veces tenemos, estamos como que trabajando en las mismas cosas y pues hacer una red sería más sencillo. ¿Ustedes conocen de alguna red? Sí, de hecho, hay bastantes redes en Facebook, Twitter, Instagram. Em, si te parece, contáctanos a la página y igual te pasamos por ahí unos contactillos, pues la mejor forma de ayudar a la psicología científica pues es informándote, entonces a lo mejor puedes conseguir materiales o incluso estas actividades, hacer actividades con tus compañeros o exponer, todo esto pues resulta bastante beneficioso para la psicología científica. Así que ponte en contacto y pues te ayudamos. Ok, gracias, ¿eh? Otra pregunta de Marta Victorino. Gracias, Marta. Dice, ¿en desarrollo aprendido entraría como el proceso de extinción o es diferente? Quiero pensar que no estoy informada en cuanto al desamparo aprendido. Sin embargo, bueno, el objetivo principal de la psicología científica, del conductismo en sí, bueno, es explorar las posibilidades de que esto venga a ser extinción o no. Yo consideraría que, bueno, es un tema bastante amplio mm, que, bueno, quedaría bastante por explorar en cuanto a esto. Yo no descartaría la opción de que fuera extinción, sin embargo, como le comento, pues no conozco muy bien el tema. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.